Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, y aceptable, y perfecto. Estas fueron las palabras de Pablo escritas a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 al 2. Hoy usaremos estos versículos como una guía, no solo para profundizar en la vida de Pablo, sino también para examinar cómo se puede aplicar en la nuestra. Tomemos la primera parte. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo entregó su vida al Evangelio de Cristo por las misericordias de Dios. En este versículo, estas misericordias se refieren a cómo Dios redimió a la humanidad a través de la muerte sacrificial de Jesucristo. Pablo ofreció su vida en servicio a Dios y a su reino, como una ofrenda de agradecimiento por las misericordias de Dios, no como una ofrenda de culpabilidad por su propio pecado. Él no estaba tratando de expiar su persecución de cristianos en su vida antigua. Pablo tenía un entendimiento profundo del sacrificio de Cristo y lo que personalmente significó para él. Una vida nueva, la liberación de su culpa y la salvación eterna. Cuando presentamos nuestras vidas como un sacrificio a Dios, por agradecimiento, no por culpa, entonces podemos fijar nuestras mentes en lo que Dios quiere que hagamos, en lugar de vivir en el pasado. Como parte de su sacrificio, Pablo ofreció su cuerpo físico. La narración de su vida es similar a un guión de película de Indiana Jones. Afrontó naufragios, fue torturado, estuvo prisionero e incluso fue apedreado. Pero también tuvo que soportar constantes ataques espirituales y emocionales. Se burlaron de él, debatían con él, lo amenazaban, lo ponían a prueba, lo expulsaron de muchos lugares y su apostolado fue cuestionado. Pero nada le impidió compartir el Evangelio de Cristo. Cuando predicó en las sinagogas y fue rechazado por los judíos, él salió a las calles y les predicó a los gentiles. Cuando lo expulsaron de las ciudades con amenazas en contra de su vida, él fue a las aldeas cercanas para anunciar el Evangelio. La vida de Pablo cambió dramáticamente cuando se convirtió en un discípulo de Cristo. Como seguidores de Cristo, ¿son diferentes nuestras vidas? ¿Qué le estamos presentando a Dios como un sacrificio vivo? Veamos la siguiente línea de nuestro versículo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué historia de transformación encontramos en Pablo? No solo en su conversión en el camino a Damasco, desde perseguir cristianos hasta establecer iglesias en el nombre de Cristo, sino también en la renovación constante de su perspectiva a la voluntad de Dios. Como judío y como fariseo, Pablo estuvo inmerso en toda su vida en la ley judía. Pero cuando se percató de que la voluntad de Dios es salvar a todos, no solo al pueblo judío, difundió el Evangelio en todas partes y desarrolló iglesias en más países que cualquier otro apóstol de su tiempo. Pablo tenía confianza en su llamado de predicar el Evangelio, porque estaba seguro del poder salvífico de Dios, tal como lo escribió en el primer capítulo de su epístola a los Romanos. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. Su inclusión de los gentiles en el cristianismo fue tal vez moldeada por su participación en la congregación en Antioquía.
en donde se estableció una iglesia multiétnica conformada por judíos y gentiles. El vivir en comunidad y compartir comidas con esta congregación le iluminó a Pablo las maneras en las que Dios estaba usando el Evangelio para restaurar la unidad de la humanidad a través de Cristo. Pablo estaba tan entusiasmado por sus experiencias con los gentiles que fue a Jerusalén para encontrarse con otros apóstoles y discutir su caso en lo que se conoció como el Concilio de Jerusalén, donde se acordó que los gentiles no tenían que adherirse a la ley judía para ser cristianos. Pablo entendió la importancia de no dejar que las leyes humanas o las tradiciones se interpusieran en el camino de la salvación. ¿Qué enseñanzas antiguas, por muy arraigadas que estén en nosotros, aún tenemos que dejar ir? Concluyamos con el final de nuestro versículo de Romanos, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las metas de Pablo, su medición del éxito, su valía propia, su felicidad y su realización no fueron afectadas por influencias terrenales. Él estaba arraigado en el amor de Cristo y en el poder del plan de salvación de Dios. Él sabía que Dios estaba con él y que lo amaba. Las palabras de Jesús registradas en Juan 16 parecen tener relevancia específica para la vida de Pablo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. A través de todo lo que Pablo vivió, él nunca dejó que las circunstancias lo abrumaran. Donde encontró obstáculos, buscó la voluntad de Dios para superarlos. Por lo tanto, tomemos este mensaje de Pablo y reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Después de todo, como dice al principio de nuestro versículo, Él nos está llamando. Si verdaderamente vivimos la vida de sacrificio que observamos en la de Pablo, tal vez también podremos decir, como él lo hizo en su epístola a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.